Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Relaciones Interpersonales, que hace parte del ciclo de capacitación en habilidades humanas. La vida de los seres humanos se manifiesta a través de diferentes relaciones y, sobre todo, entre semejantes, que se desarrollan en el seno de grupos e instituciones, siendo parte fundamental en el ámbito laboral y empresarial de gran sentido en nuestra vida, por lo que las relaciones interpersonales que se desarrollan en estos ámbitos son trascendentales para su óptimo progreso. Asimismo, el desarrollo individual y profesional de las personas requiere de avanzar dentro de su entorno, esto a la vez de la reducción de incertidumbres, para así por medio de las relaciones con sus semejantes, desarrollar de manera asertiva. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar el tema de las relaciones interpersonales como la base de la vida en sociedad, que se dan de distintos modos en numerosos contextos cotidianos como la familia, los amigos, el entorno laboral, y cuando existe en ellos la posibilidad de que dos o más personas se comuniquen de manera sostenida. En el trabajo se requiere establecer comunicación constante con las personas, generando así relaciones interpersonales sanas, aprovechando los medios en que se encuentran actualmente, no dejando a un lado la comunicación cara a cara, ya que hoy, a partir de la virtualidad, en mayor medida en donde el lenguaje no verbal no se percibe, como no son los gestos corporales o las emociones, y por lo tanto la interpretación del mensaje puede variar. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora Lucelena Canchila Tarrifa, psicóloga y abogada de la Universidad Autónoma del Caribe. Ha sido auxiliar administrativo del Ministerio de Transporte, instructora del proyecto de vida en el SENA y actualmente se desempeña como asistente social del Juzgado Primero de Familia de Barranquilla. Tan pronto termine la exposición, nuestra conferencista invitada el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctora Lucelena, bienvenida. Es un gusto tenerla con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Buenos días. Muchas gracias, doctora Mónica. Muchas gracias a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta conferencia virtual. A continuación, les compartiré unas diapositivas referentes a la temática que vamos a tratar en el día de hoy: las relaciones interpersonales. Son una temática de la que todos hemos oído hablar en algún punto de la vida y que en mayor o menor medida conocemos, pero eso no significa que lo manejemos de la mejor manera. Sin embargo, todo esto ha sido ignorado generalmente por el sector público. Realizando una mediana búsqueda a nivel global de trabajos de investigación, los primeros 30 trabajos referentes a relaciones interpersonales en organizaciones de diferentes sectores, tan solo uno fue realizado a base de una organización pública. En cambio, sectores con más trabajo y con más investigaciones fue el sector de la salud, con un 47%, imagínate, de los trabajos encontrados, seguido del sector privado, un 40%. Después, el sector referente a universidades y colegios, que nos dan un porcentaje más o menos del 10%. Y por último, ¿sí?, el 3% para el sector público, con un solo artículo referente a estas instituciones. O sea, esto muestra una marcada diferencia por parte del sector público de todo el mundo en referencia a otros sectores que a través del capital humano buscan mantener la mayor eficiencia y efectividad, teniendo en cuenta que otros sectores enfocan parte de sus esfuerzos en las relaciones interpersonales dentro de sus actividades. ¿No debería ser esto una prioridad?, me preguntaría yo.
Si la vida de los seres humanos se manifiesta a través de las relaciones entre semejantes, estas se desarrollan en el seno de grupos, de instituciones, y nosotros, como ser social, estamos sujetos a relacionarnos interpersonalmente y promover entre personas que nos conocemos o no esa relación. Viendo que estas relaciones y esta comunicación surge a partir de la familia y van a jugar un rol importante en la actividad humana y la creación de sociedades. Pero entonces, ¿qué son las relaciones interpersonales? Algunos autores, como Vizquerra, la han definido como una interacción recíproca entre dos o más personas. Eso es, una interacción que puede realizar entre dos o más personas. Entonces, se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. Es decir, las relaciones interpersonales son todas aquellas que se mantienen con la familia, con los amigos, con padres, hijos, en la escuela, con un vecino y con demás personas. Y aunque no tengan un fuerte lazo de confianza o intimidad, son muy importantes para la vida de cada individuo. ¿Por qué? Porque estas interacciones son necesarias para el desarrollo humano y cumplen un papel muy importante para nosotros, pues estas mismas son las que conllevan a la evolución y adaptación de cada individuo. Entonces yo me preguntaría, en el ámbito laboral, ¿cómo se maneja? ¿Cómo llegamos a relacionarnos de manera asertiva? ¿Sí? Si nosotros, si hubieran más investigaciones, si nosotros estuviéramos más encaminados a capacitarnos con respecto a nuestras relaciones, manejaríamos nuestro ámbito laboral de manera más asertiva, consiguiendo de pronto mejores resultados a la hora de trabajar en equipo, por lo que también tiene beneficios no solo para la persona, sino también para el ambiente de trabajo, pues habrá un mejor clima laboral que beneficiará a toda la organización. Además, nosotros pasamos la mayor parte del tiempo con compañeros de trabajo, incluso más que en nuestra casa y con nuestra familia. Si ponemos un ejemplo, nosotros laboramos 8 horas diarias y eso no contando con que salimos 1 hora antes para el trabajo y que llegamos 1 hora después. Y no contando con muchas veces, sobre todo en la rama judicial, me consta, trabajamos más de 8 horas. Nos quedábamos en la oficina hasta más tarde. Entonces, ¿qué compartíamos con la familia? Máximo de 3 a 4 horas, si no hasta las 10, 11 de la noche. Quiere decir que con los compañeros de trabajo compartimos más que con nuestra familia. También entonces los compañeros de trabajo hacen parte de nuestra familia. Son personas con las que por muchos años hemos compartido más que con nuestra propia familia. Y de acuerdo a eso y a tener esa relación con nuestros compañeros, aprendemos a adaptarnos a las diferentes personalidades y características que poseen nuestros compañeros. Por eso, la forma como nos manejamos y cómo manejamos nuestras relaciones con ellos es un tema que se le debería prestar mayor importancia. Pero la verdad no es así, o sea, no sé por qué. De pronto, investigando, me di cuenta que una de las respuestas podría ser que hasta el siglo pasado prevalece el término empresa y no organización. Y cuando se hablaba de empresa, se tenía en cuenta más el capital económico más que el capital humano. Aunque desde los inicios de la sociología se había planteado el tema de organización como producto de las relaciones sociales, solo hasta la década de los años 30 es que emerge la escuela de relaciones humanas como tal. Y solo hasta hace 2 últimas décadas, escasos 20 años, es que se han presenciado grandes cambios y transformaciones en las organizaciones, en donde se ha hablado de clima laboral, ambiente laboral, en donde se ha tratado, sobre todo las empresas privadas, de manejar y tener mejor concepto con respecto a las relaciones y la motivación en el trabajo con sus empleados. Y en gran parte también se debe al avance de la tecnología que hace posible otro tipo de relaciones en las instituciones. Ojo, pero sin embargo, esto ya no es tan suficiente. En este sentido, podríamos como decir que para lograr avances significativos hay que saber más de comunicación que de técnicas específicas en campos disciplinarios. Me gusta una definición de Sonia Murillo que expresa, de las leyes textual, el sentido objetivo de las relaciones humanas puede ser un medio para cumplir con las finalidades de la empresa, siempre y cuando éstas se identifiquen con el bien común. El sentido subjetivo tiene como finalidad
el desarrollo y perfeccionamiento humano, el cual también debería constituir uno de los objetivos primordiales de toda organización. El olvido de esta finalidad principal, considerándola exclusivamente como un medio para alcanzar fines económicos, puede prevenir la obtención de estos últimos a mediano o largo plazo. La manipulación o falta de respeto a la dignidad personal tarde o temprano dará resultados negativos tanto en el orden de la productividad como en el humano. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces se le coloca sentido subjetivo a las relaciones interpersonales y, entre comillas, pareciera que se está tratando de perfeccionar el ser humano como tal. Pero ese sentido como tal va bien encaminado a que la empresa produzca, a que se obtengan resultados más que el ser humano mismo. Entonces, esa manipulación que muchas veces realizan las empresas hace parte que tarde o temprano esos resultados sean negativos, tanto en el orden de la productividad como en el orden humano. En este punto, me gustaría pues hacer una pregunta. Si las habilidades humanas y la capacidad para relacionarnos se puede aprender pensando en abstracto, ¿cómo así? O sea, si las habilidades humanas se pueden aprender como se aprende las matemáticas o la física o la química, yo comulgo con la anterior autora. Ella dice, no se puede. ¿Por qué? Porque no aprendes por conceptos, sino haciendo. Por ejemplo, si es aprender a manejar una bicicleta o vas a aprender a manejar un vehículo, solo con la teoría no puedes aprender a manejar, sino con la práctica continua de la acción. Entonces, sí se puede aprender, pero no solamente en abstracto. Se tiene que aprender, pues conocer el concepto, pero tienes que aprender con la práctica continua, siempre, siempre practicando continuamente puedes aprender a tener mejor relación. Entonces, ¿por qué es importante tener relaciones interpersonales asertivas en el ambiente laboral? Pues si ya entendemos que el cómo relacionarse no se puede aprender desde lo abstracto, sino que es algo que se desarrolla a través de la práctica, también hay que tener presente que esta actividad siempre va a ser una tendencia en los grupos de trabajo, ya que el buen ambiente laboral motiva a cada una de las partes a ser mejor. Uno de los indicadores de bienestar en los individuos son las respuestas socialmente habilidosas, que deben contar como un factor importante de oportunidad. Y esto se puede desarrollar de diferentes maneras según la persona, porque no hay formas buenas ni malas de hablar o comportarse, sino que de acuerdo a la capacidad que tiene cada persona, de acuerdo a la experiencia vivida, puede ir desarrollando esas habilidades. Y eso no significa que se deba tener siempre la razón, o sea, o conseguir lo que se desea a base de persuadir o manipular, sino expresar las opiniones y sentimientos propios, respetando sobre todo las opiniones de los demás y sin resultar ofensivo. ¿Qué se necesita para eso entonces? Pienso que necesitaríamos habilidades sociales para tener relaciones exitosas con otras personas, sobre todo en situaciones complicadas, como puede ser expresar opiniones personales, incluido no estar de acuerdo con esa persona, saber decir no, expresar el desagrado o disgusto, hacer o recibir cumplidos, pedir cambios en las conductas de otras personas, disculparnos, afrontar constructivamente críticas, etc. Las personas que se comportan de forma asertiva orientan su conducta hacia los objetivos y asumen plenamente la responsabilidad de sus conductas, reconociendo también su derecho a equivocarse. Expresan claramente sus opiniones, pensamientos, sentimientos o deseos de forma respetuosa hacia los demás. Y además de eso desarrollan como elementos que facilitan la comunicación y el intercambio positivo. La actitud asertiva trae consigo varias ventajas, ya que se tiene mayor probabilidad de conseguir los objetivos que se desean o al menos los resultados más cercanos posibles. Además, habrá una mayor satisfacción personal con la manera de afrontar y conducir situaciones difíciles o delicadas. Y el nivel de estrés será menor al ser capaz de anticiparse a situaciones conflictivas de forma competente. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, el relacionarnos muchas veces nos genera estrés en mayor o menor escala.
Y también se obtendrá un trato como más directo con las personas, se trabajará en equipo con mayor facilidad y flexibilidad. Y será más fácil resolver situaciones antes de que se enquisten o se conviertan en un verdadero problema. Un componente fundamental para esas relaciones interpersonales es la confianza. Y siempre la confianza actúa como un facilitador de las relaciones y las actitudes efectivas en el trabajo. La confianza es en gran medida determinada por la confiabilidad y corresponde a la evaluación de los atributos personales en quienes se va a confiar. Hay varios antecedentes que pueden favorecer esa percepción de confiabilidad. Sin embargo, en algunos estudios reconocen que la existencia de 3 amplios antecedentes de la confiabilidad pueden ser la competencia, la benevolencia e integridad. Aunque estas variables no tienen o no tienden a ser de gran importancia para nosotros, cuando nos enfrentamos a una situación desconocida, o sea, cuando tratamos de relacionar o interactuar por primera vez, las conductas que utilizamos para aproximarnos a las personas van a depender en gran medida de la estructura cognitiva del espacio vital. ¿Qué quiere decir esto? Que estas situaciones nuevas y las personas se sienten inseguras porque las direcciones psicológicas no están definidas. O sea, la persona no sabe qué va a resultar de su intento de interacción. Eso le genera el estrés que habíamos hablado. Y cada vez que hablamos de un cambio en el significado, ha ocurrido un cambio en esa estructura cognitiva. Han tenido lugar nuevas conexiones o separaciones, diferenciaciones o indiferenciaciones de áreas psicológicas. Puede decirse que se conoce el significado de un hecho en psicología si están determinadas su posición y sus direcciones psicológicas. O sea que cuando nosotros pensamos que no existen cambios, ya han habido cambios. El hecho de pensar que no existe un cambio es un cambio. Entonces, todos esos cambios cognitivos van haciendo en nosotros que vayamos poco a poco interrelacionando. ¿Sí? Podríamos decir que es algo comparable como a un traslado a otra ciudad. Uno acabaría aprendiendo lentamente a hallar el camino en el sentido geográfico. Llegamos por primera vez a una ciudad, vamos a trabajar, conseguimos un apartamento, tenemos la dirección, pero muchas veces en el aeropuerto o en la estación de transporte, por mucha idea que tengamos dónde está el hotel, no tenemos la ubicación. Si no tenemos la ubicación o el sentido geográfico, no tenemos, nos paralizamos. Y esos cambios psicológicos son llamados aprendizaje. En este caso, uno, pues, bueno, se ubica, consigue un transporte, llega al apartamento y de allí todos los días va a llegar al trabajo. Primero no sabe, se desubica. Algunas veces se pierde la persona, pero con el transcurrir de los días ya ubica hasta centros comerciales, ubica almacenes y va ese lugar que le parecía extraño y ese estrés que le causaba el no tener conocimiento, ¿sí? Ya va dando claridad en su conducta, va a conocer mejor el área geográficamente y poco a poco va a crecer el grado de estructuración cognitiva hasta que conocerá no solo un camino de su casa a su trabajo, sino que imagínate, conocerá varios y sabrá cuál es la ruta directa, sabrá por dónde es más rápido, dónde hay menos tráfico y por último será capaz de determinar el trabajo, la ubicación, las rutas. Entonces, si bien es necesario un proceso de aprendizaje para desarrollar interacciones y relaciones asertivas, este aprendizaje tiene un carácter acumulativo. O sea, no depende únicamente del presente, sino de experiencias pasadas, esperanzas y anhelos. Para que se hagan una idea, lo irrelevante que puede ser el presente en una interacción, lo que se percibe de la moral y alegría que se demuestra suele depender más de lo que se espera del futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que nosotros somos, nuestras incertidumbres y lo que nosotros percibimos tiene que ver con nuestras enseñanzas desde la infancia, nuestra cultura, nuestros valores, nuestros sentimientos. Y algunas veces nos permiten ampliarnos más o a veces nos limitan. Y estos limitantes personales también limitan nuestra capacidad y forma de relacionarnos, cosa que no ocurre con los niños, pues ellos se basan en una perspectiva temporal que incluye solamente el pasado y futuro inmediatos, haciéndolo muy espontáneo. Obviamente, esta espontaneidad se reduce a medida que el individuo crece.
rompiendo la relación de la analogía de la cebolla y viendo la complejidad que conlleva el tratar de relacionarnos en diferentes contextos, otros autores como Altman y Taylor concibieron a cada individuo como una cebolla, es decir, compuesto por círculos concéntricos que representan diferentes grados de la personalidad, siendo las capas exteriores las que componen la imagen pública, mientras que las capas más cercanas al corazón almacenan más sensible y personal con mayor relevancia para la personalidad. Teniendo en cuenta esta caracterización de las personas, aparece la reciprocidad como herramienta para conseguir la apertura y favorabilidad de una persona. Es más, la apertura de una persona tiende a conducir la reciprocidad de la otra a niveles similares. Los investigadores Acousti y John Lowenstein demostraron que la reciprocidad es significado tanto en las relaciones nuevas como en las ya establecidas. Aterrizando este modelo conceptual en nuestra realidad, que se ha visto diezmada por el coronavirus, según diferentes estudios, independientemente de cada cultura y las diferencias que éstas explican, existe una creencia y una creciente tendencia a revelarse a otros en línea, es decir, por medio de plataformas electrónicas. No porque no nos encontremos todos trabajando de manera presencial, dejamos de relacionarnos o pasan a ser de menor importancia nuestras relaciones en ningún ámbito, incluyendo obviamente el laboral, en donde siempre podemos optar por mantener el mejor ambiente. Algunas conclusiones relevantes de este modelo que debemos tener en cuenta son que los cambios en las capas centrales tienden más de un impacto de los que las capas externas o periféricas. Entonces, si modificamos conceptos muy profundos de una personalidad, esto se va a representar en la imagen pública como muchos cambios muy abruptos. Cuanto mayor es la profundidad de la capa que está mostrando, más oportunidad tiene la persona de sentirse vulnerable. Entre más profunda sea la capa o información que se comparte, más expuesto queda el individuo y hay muchas posibilidades de no salir bien. ¿Qué quiere decir esto? Los autores colocan una cebolla o hacen el ejemplo de una cebolla, siendo la capa externa lo que uno ve por primera vez. Cuando llegamos a alguna reunión o conocemos a una persona, lo que a simple vista se ve, esa es la primera capa que uno ve, la imagen o la parte externa. En la medida en que nos vamos relacionando, que vamos conversando con esa persona, ya va entrando uno a una siguiente capa. Y muchas veces llega hasta ahí. Muchas veces las relaciones solamente llegan a una relación superficial y llega a la primera o segunda capa. Hay relaciones que pues van más íntimamente, más amistades, más, puede ser hasta noviazgo, y ya de pronto hay unas capas que se van destapando más internamente. ¿Qué nos damos cuenta nosotros, de acuerdo al postulado de estas personas con respecto a lo de la cebolla? Que entre más se ahonda en las capas de la cebolla, y ustedes lo podrán ver en la cebolla, las capas son más pequeñas y son menos. Afuera hay muchas capas, pero entre más se ahonda a nivel interno del ser humano, uno se siente más vulnerable, pero también tiene menos capas, es más delicado y más sensible de dar esa confianza, ¿sí? De revelarnos. Como seres humanos, algunas veces manejamos esas relaciones de manera equivocada. ¿Por qué? Porque de repente estamos abriendo todas las capas, hasta las más internas, y parecemos un libro abierto, y no medimos la cercanía o no que otra persona pueda tener hacia nosotros. Entonces, de repente en el noviazgo estoy dando el 80% y la otra persona está dando el 20%. Al darle a otra persona el 20% y yo el 80%, esa relación no va a ninguna parte, ¿sí? Voy a hacer la perjudicada y me va a traer decepciones, malentendidos. Y esos sentimientos pueden afectar, y si es en un ambiente laboral, mucho peor. Pero tampoco podemos decir o vamos a ser cerrados y vamos a ir por la vida sospechando de todos o negarnos la oportunidad de compartir. O sea, no es la idea. Hay que tener un equilibrio, ¿sí? Hay que tener de repente una bonita relación interpersonal con los demás, pero con un juicio centrado en la realidad. O sea, ir soltando las capas en la medida que la otra persona va soltando las capas. De eso hablamos cuando hablamos de reciprocidad. Otra teoría que me parece interesante
otra perspectiva que nos puede ayudar a entender esta temática y la teoría de la cebolla en nuestras relaciones con nuestros colegas, como con nuestras funciones, las ofrece Berger y Calabrese, quienes se enfocaron en la incertidumbre para estudiar las relaciones e interacciones interpersonales. Esto bajo la premisa de que intentar reducir la incertidumbre es una actividad vital y omnipresente en una amplia gama de esfuerzos humanos. ¿Qué quiere decir? Que los humanos estamos buscando formas de reducir las incertidumbres que nos rodean para poder desempeñarnos de forma más óptima posible. Es decir, somos investigadores implícitos, motivados siempre a predecir y explicar lo que sucede en las interacciones. Generalmente esa predicción se lleva a cabo a través de una gama de posibles opciones de comportamiento que el individuo con quien se interactúa quizás elegirá, mientras que la explicación se lleva a cabo al interpretar el significado de las acciones pasadas en una relación. O sea, estaríamos hablando de la misma situación de las relaciones en una reunión. Vamos a poner una reunión de una fiesta en donde de repente pues deja un compañero o una compañera y pues te gustaría interactuar con ella, pero antes de interactuar, solo con verla tú predices o supones cómo debe ser esa persona. Miren que muchas veces nos hemos equivocado porque muchas veces a simple vista predecimos qué clase de persona es y cómo es, pero cuando uno llega a conocerla se da cuenta que está totalmente equivocado. Entonces, normalmente, esta reducción de incertidumbre, eso es lo que nos dicen los autores. Trata de reducir esa incertidumbre, de predisponernos a conocer a esa persona y a tratarla. Entonces, cuando llegamos a interpretar o llegamos a tener esa relación, nos damos cuenta que es totalmente diferente. Teniendo en cuenta esto, la comunicación se vuelve el vehículo propicio a través del cual reducir esas incertidumbres. Siempre va a ser base fundamental la comunicación. La comunicación hablada, la comunicación por gestos, la no comunicación. Todo eso es comunicación. Y esta comunicación nos va a ayudar a reducir esas incertidumbres sobre los demás y así crear como las condiciones propicias para el desarrollo de relaciones interpersonales. Según estos autores también hay dos tipos de incertidumbre, la cognitiva y la conductual. De la cognitiva nos habla referente a las creencias y actitudes y nos dice que la conductual se refiere a la medida en que la conducta es predecible a una situación dada. La cognitiva nos habla estos autores de que nosotros somos lo que somos gracias a las creencias, a las costumbres, a las actitudes que nos han enseñado. Entonces, de repente, si vamos a conocer a una persona, yo la catalogo o la miro o me hago el juicio de acuerdo a lo que yo sé, de acuerdo a lo que yo he aprendido y de acuerdo a lo que yo tengo enseñado. En cambio, con respecto a la incertidumbre conductual, dice que se refiere a la medida en que la conducta es predecible en una situación dada. De repente una persona, estamos en un grupo, no la conozco, pero la persona hace chistes, la persona se ríe, la persona habla con todo el mundo. Entonces son conductas que son predecibles en una situación dada. Estas incertidumbres pueden existir antes, durante o después de una interacción. ¿Por qué? Porque de repente yo conocí a la persona, me parece predecible, la traté y todo, pero tratándola y ya llegando a unas capas más internas de amistad, me doy cuenta que en algún momento hizo algo que yo no lo esperaba. Entonces, nuevamente, vuelve la incertidumbre de saber si la persona es o no es. O sea, estas incertidumbres siempre van a existir en una relación, antes, al inicio o al final. Esta reducción de incertidumbre cuenta con procesos proactivos y retroactivos, siendo los proactivos los que entran en juego cuando una persona piensa en las opciones de comunicación antes de involucrarse realmente con otra persona. O sea, se prepara, analiza, piensa. Y los procesos retroactivos son aquellos que consisten en intentos de explicar el comportamiento después del encuentro entre sí. Ya conozco a la persona, ya hablé con ella y ya yo, después de que tenga más o menos un conocimiento de ella, trato de explicar el comportamiento. Y si ese comportamiento fue agradable a mí o no, para yo saber si puedo seguir con esa amistad. En cuanto a supuestos que propone esta corriente teórica, también se cuenta que en varios entornos interpersonales las personas sienten incertidumbre. ¿Debido a qué? A las expectativas para las ocasiones interpersonales. Y es razonable también concluir que las personas no están seguras o incluso están nerviosas por conocer a otras personas, ¿sí?
De hecho, uno no es 100% seguro cuando tiene que conocer por primera vez a una persona, uno lo piensa, lo analiza, no sabe cómo romper el hielo, no sabe cómo acercarse y todo eso, uno va preparándose para poder llegar y concluir por fin una conversación con esa persona para saber de pronto si pues vamos a tener una bonita relación interpersonal o no. ¿Qué pasa también cuando se encuentran dos personas extrañas? Son dos preocupaciones importantes, porque aunque ustedes no lo crean, de la misma manera en que yo estaba estresada o preocupada por conocerla o preocupada cómo romper el hielo, esa persona tenía los mismos sentimientos, las mismas sensaciones y las mismas emociones para conocerme a mí. Entonces, siempre que hay un encuentro son dos extraños, pero son dos preocupaciones también. Esta corriente también nos habla de supuestos que sugieren que la comunicación interpersonal es un proceso que involucra etapas de desarrollo y es el medio principal que tienen las personas para reducir la incertidumbre. Y ella está guiada por normas implícitas y explícitas, como lo hemos hablado en todo este tiempo, ¿sí? Etapas que pueden llamar fase personal, ¿sí? Son los que en donde los individuos comienzan a comunicarse de manera más espontánea y a revelar más información. También hay una etapa o una fase que dice que los individuos toman decisiones sobre si desean continuar interactuando con esta pareja en el futuro o no. Otro supuesto podría ser y hace referencia al tiempo en que la comunicación interpersonal es de desarrollo. Es decir, las interacciones iniciales son elementos clave en el proceso de desarrollo. Y por último, podríamos suponer de este postulado que el comportamiento de las personas se puede predecir de manera legal. Este postulado dice, tiene esa suposición, que el comportamiento de las personas se puede predecir de manera legal. Esto teniendo en cuenta la ley de cobertura, que asume que el comportamiento humano está regulado por principios generalizables que funcionan de manera similar a la ley. ¿Qué quiere decir esto? Hay principios y postulados que están intrínsecos en uno como ser humano. Que, por ejemplo, yo me relaciono con una persona y en el momento en que yo la saludo, o sea, sé que me va a saludar. Si yo toco algún tema de trabajo, pues sé que va a responder de la misma forma. O sea, son como unos principios que tú sabes más o menos cómo llevar una conversación porque hay cosas que son postulados. Si tú saludas, van a saludarte. Si tú hablas de un tema, la persona te va a contestar. Entonces son cosas que ya están como implícitas y que dicen que se pueden predecir en una relación y en una comunicación. Como conclusión, con respecto a estos postulados, y después de reflexionar sobre las relaciones interpersonales a partir de teorías basadas en la comunicación, como la que acabamos de ver, la reducción de incertidumbre y también el modelo de la cebolla, obvio, podemos comprender que el estrés que pueden generar situaciones nuevas, así como también algunas herramientas que nos ayudan a enfrentarnos de una forma adecuada a ciertas situaciones y habilidades que desarrollamos, podremos enfrentarlas y tener una mejor comunicación asertiva con nuestros semejantes. Y por ejemplo, evoco lo que comenté al principio. Esta es una temática de la que todos hemos oído hablar, pero sin embargo, al momento de entrar en un nuevo espacio laboral, no es lo primero que se tiene en cuenta. Y eso se debe a que parece un tema muy sencillo, relaciones interpersonales, la base del funcionamiento de nuestra sociedad. Sin embargo, aún vemos muchos malos entendidos y problemas de comunicación casi que a diario. Y nosotros lo experimentamos en la rama judicial. No sé si estoy equivocada. Y en la mayoría de los espacios en los que nos encontramos. Esto se debe a que las personas no comprenden realmente todas las implicaciones que conllevan las relaciones y todo lo que pueden expresar sin necesidad de hablar. Finalmente, como humanos nos vemos forzados a vivir en sociedad y a relacionarnos constantemente con otros, aún más a nosotros en nuestra labor diaria, por lo que el entender a las relaciones interpersonales y los diferentes procesos que implican es fundamental para conseguir el mejor desempeño en nuestras actividades y para conseguir mantenernos juntos a nuestros equipos de trabajo, de tal forma en la que todos sigamos creciendo y evolucionando
o en su defecto, mantengamos el mejor ambiente posible en nuestro trabajo y todos, tanto nosotros como todos los usuarios, seamos beneficiados. Cuando yo veía esos porcentajes de la salud, el 47%, y en el sector público no hay tanta investigación sobre las relaciones interpersonales en el trabajo, me llamaba mucho la atención. Y de hecho yo felicitaba al sector salud, porque un 47%, gracias a esa calidad humana, a esa capacitación, a esa forma de querer investigar, ¿sí?, cómo debe relacionarse el ser humano, sobre todo en el sector salud, médico-paciente, las enfermeras, especialistas, etcétera, fue que gracias a ese gran avance que tiene la salud, pudimos manejar esta pandemia llamada coronavirus. Gracias a esta situación, porque jamás pensamos que se podían presentar situaciones en donde no pudiéramos acompañar a nuestra familia en su lecho de muerte. Situaciones en donde la familia estaba afuera y la persona agonizaba dentro. Y gracias a la calidad humana del sector salud, llámese enfermeras, médicos, etcétera, las personas pudieron morir con dignidad. Muchas enfermeras, cuando la persona agonizaba, le agarraban la mano. Otras oraban, otras rezaban para que la persona pues falleciera. Entonces, esto nos hace un énfasis y nos podría pensar. Yo felicito mucho al sector salud en ese aspecto. Yo felicito mucho al sector salud en el aspecto de la calidad humana, y me gustaría dejar ese interrogante en nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué investigaciones estamos haciendo nosotros para relacionarnos de la mejor manera? Le doy la palabra, ahora sí, a la doctora Mónica Cuellar. Muchas gracias. Doctora, gracias. Vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿una reunión de grupo puede resolver problemas interpersonales? Por favor, explíquenos, doctora. Depende de la reunión en la que se encuentre el grupo. Si es una reunión de trabajo en la que se genera una situación de grupo en un momento o espacio determinado, sí, claro que sí, puede resolver problemas interpersonales. Pero, por ejemplo, si es una reunión informativa en donde solamente la finalidad es transmitir, no. Si es una reunión amistosa, también se podría resolver problemas interpersonales, ya que esto permite encontrar amigos, cultivar amistades, conversar, ¿sí?, y llegar a resolver esos problemas interpersonales. ¿Se pueden desarrollar habilidades para relacionarse con los demás? Claro que se pueden desarrollar habilidades, y eso lo estuvimos hablando en todo el tema. Podemos aprender a desarrollar esas habilidades. Por suerte, pueden ser adquiridas y pueden ser desarrolladas con la práctica, como hablaba con la práctica constante podemos aprender a conducir un vehículo. No es fácil, eso sí, y hay que ser paciente, y sí se pueden desarrollar esas habilidades. Una de esas podría pensar yo que es la escucha activa. Es una habilidad que considero yo que no solamente es prestar atención, sino ser consciente de las emociones y el lenguaje no verbal de las otras personas y que las otras personas comunican. Otra habilidad podría pensar yo que es la asertividad, de la cual hemos estado hablando mucho, porque considero que es muy importante, ya que la asertividad expresa una opinión de manera apropiada, defiende su punto de vista, respeta la opinión de los demás. Y por último, y no menos importante, otra habilidad que podríamos crear para desarrollar y adquirir las relaciones interpersonales es la empatía, ¿sí? O como decimos todos, ponerse en el lugar de otra persona. Lo decimos muy jocosamente, pero es bastante difícil. No es fácil. No es fácil ser empático. No es fácil ponernos en el lugar de una persona. Pero uno intenta y uno trata de ponerse en el lugar, y podemos intentarlo. Y podemos tratar de saber qué se siente e incluso tratar de saber qué puede estar pensando esa persona. Entonces, considero que estas tres habilidades importantes nos pueden ayudar a desarrollar muchas habilidades para relacionarnos con otras personas. Siguiente pregunta. ¿Qué es más asertivo? ¿Tener una amistad con tus compañeros de trabajo o tener relaciones superficiales con ella? ¿Qué es lo mejor, doctora? Por favor, también explíquenos en este sentido qué es lo mejor. Ok. Mi concepto personal, ¿sí?, es que ambas relaciones son asertivas.
para mí ambas relaciones son asertivas. Una amistad con compañeros de trabajo genera confianza, genera empatía, ¿sí? Y una amistad superficial, aunque no se comparte tanto, existe un nivel y no existe de pronto un nivel de intimidad, también pueden compartir momentos agradables. Yo puedo tener una relación superficial con un compañero, que es una persona con la que yo saludo, que yo hablo, que yo constantemente pues manejamos una relación, pero no tiene por qué ser íntima. Es una relación superficial, porque no todos podemos ser amigos, pero se pueden compartir momentos agradables, aunque no se comparta tanto, y se puede llevar una buena relación. Entonces, mi concepto personal es que ambas son asertivas, dependiendo también el grado de reciprocidad que existan las personas que interactúan, se podrá ir formando una amistad. Doctora Luz Helena, ¿cuál es el mensaje para todos los servidores judiciales? Los servidores judiciales, la rama judicial, nosotros somos unas personas con un talento muy elevado de manejar relaciones interpersonales. A pesar de que no tenemos esa capacitación, a pesar en relaciones interpersonales, no tenemos esas investigaciones que se hayan hecho mucho, nos toca y hemos aprendido mucho atender público, manejar compañeros de diferentes temperamentos, diferentes emociones, ¿sí? Pero faltan muchas, pues, yo sugeriría muchas reuniones de grupo, muchas reuniones con jefes, en donde se pueda manejar el ambiente laboral. Tengo entendido que hay juzgados que tienen un ambiente laboral bastante difícil, no existen muchas relaciones interpersonales, y por el contrario hay unos juzgados que se tienen muy buenas relaciones interpersonales, y eso hace que el juzgado fluya, que el juzgado trabaje, que sea proactivo. Entonces, pues, mi mensaje sería, nosotras, como asistentes sociales, que creo que somos las que hemos puesto un granito de arena más en estos cambios de las relaciones interpersonales, pues sigamos luchando por ello, sigamos aprendiendo, sigamos enseñando y sigamos capacitándonos más, ¿sí? Creando más habilidades para ser mejores. Gracias. Un agradecimiento muy especial a la doctora Luz Helena por su clara y ponderada explicación sobre la importancia de las relaciones interpersonales, así como lo manifestó en esta charla, doctora, que son la base de la personalidad humana y un factor ineludible en nuestra forma de vivir. Esto significa que son centrales en nuestro recorrido y que pueden ser fuente de enormes satisfacciones o de mucho sufrimiento, dependiendo de las elecciones que hagamos y del tipo de vínculos que también establezcamos con los demás. Relacionarnos más con armonía suele generar individuos socialmente más saludables, más flexibles y tolerantes, o al menos con más herramientas para integrarse al colectivo y manejarse mucho más exitoso ante los demás. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz día para todos.